Bueno, como parte de esta lección asincrónica de geometría, vamos a realizar los ejercicios del 1 al 4 de la hoja C2, ¿verdad? Esta hoja está en su antología y bueno, tienen que poner en el cajetín la información que se les solicita, la fecha, su nombre, su carnet y el nombre de su profesor, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer a continuación estos ejercicios, los cuales voy a ir describiendo conforme los hago, y la idea es que usted vaya siguiendo los procedimientos paso a paso, ¿verdad? Entonces, bueno, en este primer ejercicio dice que es trasladar un polígono a una nueva base, ¿verdad? Entonces tenemos el polígono A, B, C, D, E, F, que es un polígono, bueno, en este caso irregular, y se nos solicita que lo traslademos a una nueva base iniciando por el punto A'. ¿Ok? Entonces, A' es el nuevo lugar donde se va a ubicar el punto A. Lo que podemos hacer ahora es ubicar el punto B', ¿verdad? Que sería el nuevo lugar. Ahora, ese punto nos indica que es sobre esta línea. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el compás y vamos a abrir AB, ¿ok? Entonces, si abrimos AB, esta es la distancia, esta que tenemos aquí, es la distancia que existe entre el punto A y el punto B, ¿ok? Entonces, si yo me coloco en A', esta sería la distancia que va a existir entre A y B'. Es decir, acá va a estar ubicado B'. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para ubicar un siguiente punto? En este caso C. Bueno, vamos a aprovecharnos de la triangulación y entonces vamos a decir, ok, ¿a qué distancia está C del punto A? ¿Verdad? Entonces, si yo hago centro en A y abro a C, entonces yo llego a obtener esta abertura. Esta es la distancia relativa a la que se encuentra el punto C del punto A. Entonces yo puedo hacer un arco y yo sé que en algún lugar de este arco va a estar el punto C. ¿Ok? Luego hago lo mismo, me pongo en B y abro BC. Esta sería, digamos, la distancia relativa entre el punto B y el C. Y haciendo centro en B', en cualquier lugar de este arco estaría el punto C'. Y lógicamente, ¿verdad? Donde se intersecan es el punto donde se ubica C'. ¿Ok? Y eso mismo podemos hacer con D, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que D lo vamos a ubicar desde A. Entonces abrimos AD y haciendo centro en A, hacemos un arco donde puede estar el punto D y puede ser haciendo centro en B o en C. Ahora tenemos más opciones cada vez. Digamos que lo vamos a hacer desde B. Entonces, haciendo BD, ¿verdad? Lo podemos haber hecho desde C, pero todo bien, está allí. ¿Ok? Entonces, esta sería la ubicación del punto D'. Note que siempre hay que hacer una marca donde se ubica un nuevo punto, que puede ser una raya vertical o puede ser una cruz. Los dos están bien. ¿Ok? Luego vamos a ubicar el punto E, que también lo vamos a ubicar desde A. ¿Ok? Entonces hacemos un arco a donde pueda estar y digamos que lo vamos a ubicar también desde C. ¿Ok? Entonces abrimos C y haciendo centro en C', hacemos el arco, ¿verdad? Y en este caso no nos intersecaron, entonces debimos de haber hecho un poco más grande el arco desde A'. Entonces, no importa, nada más regresamos, medimos a E y extendemos el arco, ¿verdad? Entonces esta sería la ubicación de E'. Y finalmente el F', que lo vamos a ubicar desde A, ¿verdad? Este sería el punto, el arco donde se puede ubicar F' desde A, aunque tal vez hagámoslo un poquito más grande este arco, ¿ok? Y ahora vamos a ubicarlo desde B. Entonces abrimos BF y haciendo centro en B', acá nos damos cuenta que este sería el punto donde está F'. ¿Ok? Entonces, esto quedaría en construcción. Se recomienda, por supuesto, un lápiz 2H o inferior. Yo lo estoy haciendo bastante fuerte. De hecho, estoy usando un lápiz 2B para que quede bien marcado y se aprecie bien en la cámara. Pero en el caso de ustedes es mejor que lo hagan en construcción. Incluso voy a utilizar un pilot
para completar el polígono, ¿verdad? Entonces el nuevo polígono estaría dado por A', B', ¿ok? De B' a C', de C' a D', ¿ok? De D' a E', de E' a F', y finalmente cerramos nuestro hexágono irregular en A', ¿verdad? Entonces, vean que este es exactamente el mismo polígono de arriba, solo que en una nueva base. ¿Y por qué eso puede ser importante? Bueno, eso puede ser importante porque usted tiene un derrotero de un plano y ocupa ubicarlo en otra zona, en un dibujo de AutoCAD, por ejemplo, alguna cosa así. Entonces, bueno, esta sería una metodología para hacerlo. Incluso para marcar, digamos, un trazado en campo, se utiliza esto mismo, nada más que obviamente se utiliza, digamos, una cuerda en vez del compás para poder hacer radios mucho más grandes. ¿Ok? Bueno, ese sería ese ejercicio. Luego dice que hagamos un hexágono inscrito en una circunferencia. Bueno, un hexágono es una figura bastante sencilla porque tiene una particularidad que es que el hexágono está compuesto por seis triángulos equiláteros, ¿verdad? Y como son triángulos equiláteros, el ángulo es 60. Entonces lo podemos hacer haciendo uso de las escuadras, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es trazar un diámetro en la dirección que queramos que quede el hexágono, ¿verdad? Si yo quiero que el hexágono quede así, con lados planos arriba y abajo, horizontales, entonces hago un diámetro horizontal. Si quiero que quede más bien con lados verticales acá y que quede como con una punta, tengo que hacer el diámetro vertical, ¿verdad? Cuando yo, ese primer diámetro que yo haga va a contener a dos de los vértices. Entonces, si yo lo ocupo hacer rotado o lo que sea, me baso en ese primer diámetro, ¿verdad? Ustedes pueden poner su regla T y hacer una línea horizontal. Sin embargo, yo voy a aprovechar y lo voy a hacer con las escuadras, ¿verdad? Esta línea es horizontal por definición porque es parte del marco. Entonces vean que yo puedo trasladarla a partir de el uso de las escuadras, ¿ok? Entonces recuerde, esto va en construcción. Esta sería, digamos, sería el primer diámetro. Entonces este puede ser el vértice A. ¿Ves? Usted sabe que B va a estar B, va a estar C. Entonces este sería el vértice D. Entonces yo lo hago AD porque voy previendo. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que utilizo, ¿verdad? La escuadra de 60 grados. Entonces yo voy a hacer un ángulo de 60 grados que pase por O, ¿ok? Y de una vez lo extiendo hasta el otro lado de la circunferencia y voy a hacer uno de 120 grados, ¿ok? Un ángulo de 120 grados que también pase por O, ¿ok? Y bueno, estas posiciones de acá, este sería donde está el vértice B, este sería el vértice C, este sería el vértice E y este sería el vértice F, ¿ok? Y tenemos nuestro hexágono, finalmente, que sería el hexágono AB, de B a C, de C a D. Estos lados los podríamos hacer en lápiz HB, ¿verdad? Porque ya son líneas que tienen que quedar en calidad, entonces se podrían hacer en lápiz HB. ¿Ok? EF y finalmente FA. ¿Ok? Entonces allí tenemos nuestro hexágono. ¿Ok? Luego nos dice que tenemos otros dos ejercicios, ¿verdad? Para terminar estos primeros cuatro de la hoja C2. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Entonces dice que hagamos un hexágono conociendo el lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería un hexágono conociendo el lado? Bueno, en este caso ya conocemos la medida, que es EF. De todas maneras, lo bonito del hexágono es que el radio mide igual al lado y precisamente sobre eso nos vamos a basar. ¿Ok? Entonces, haciendo un triángulo equilátero, recuerden que para hacer un triángulo equilátero yo hago centro en E y abro EF y simplemente hago un arco por este lado, me pongo en F
y hago un arco por este otro lado, ¿verdad? Entonces, realmente recuerden que esta distancia es EF y esta distancia es EF, es decir, esto mide lo mismo que el lado, es decir, esto es un triángulo equilátero. ¿Ok? Entonces, este es el centro de la circunferencia que inscribe al hexágono, ¿verdad? Entonces, básicamente, ya teniendo el centro y teniendo la abertura, ¿verdad? Podemos hacer la circunferencia que inscribe al hexágono. ¿Ok? Y una vez que tengamos la circunferencia, lo importante es que aquí tengo el paso. ¿A qué me refiero con el paso? Tengo exactamente el tamaño del lado, ¿verdad? Entonces, si yo me pongo en este vértice, yo puedo marcar aquí este vértice y este otro, y desde este incluso, bueno, podría marcar este y podría marcar este otro, ¿verdad? Entonces, vean que este se llama EF. Entonces, realmente este tiene que ser el vértice A, este el B, este el C, este el D, para que este sea el E y este sea el F. ¿Verdad? Entonces ya nuevamente tenemos nuestro hexágono hecho. Que acá lo puede repintar con un lápiz HB. Bien, entonces esos serían nuestros dos hexágonos. Ven que son evidentemente iguales porque, bueno, en este caso el lado que nos dieron era igual al radio de la circunferencia anterior, ¿verdad? Entonces son el mismo hexágono. Y ahora nos piden que hagamos una figura que sería el pentágono inscrito en una circunferencia. Entonces recuerden que evidentemente el pentágono es un polígono de 5 lados, ¿verdad? En este caso, y como hemos estado haciendo, trabajamos con polígonos regulares y entonces el pentágono no se hace tan fácil como el hexágono, sino que ya lleva un método, ¿ok? El pentágono es una figura que está demostrado matemáticamente que se puede dibujar con geometría euclidiana, que eso es básicamente lo que estamos haciendo, utilizando solo el compás y las escuadras, ¿verdad? Eso lo demostró Fermat, ya que este es uno de los primos de Fermat, el 5. ¿Verdad? Entonces, los invito a que investiguen un poco acerca de eso, porque realmente polígonos como de 7, de 9, de 11, ¿verdad? No son dibujables en la geometría euclidiana. Esos primos, bueno, el 9 no es primo, pero no es tampoco dibujable. Este, el 7 y el 11 no son primos de Fermat, ¿ok? Los primos de Fermat son 2, 3, 5, de ahí pasa a 17 y ya después de ahí brinca a números muy grandes como 157 y el siguiente es ya 65,000 y pico, ¿verdad? Entonces pueden investigar un poco. Bien, entonces con certeza este lo vamos a poder dibujar. ¿Y cuál es el método? Bueno, el método es igual, si usted quiere, digamos, el pentágono, bueno, usted tiene que tener una idea de cómo es un pentágono, ¿verdad? Por ejemplo, acá en una notita, digamos, usted sabe que el pentágono tiene un lado y aquí hay un vértice que es opuesto, y ok, si aquí hay otro lado, este otro es también opuesto, ¿verdad? Entonces este también lo que, vamos a, como lo estoy haciendo a mano alzada, por supuesto que no me va a quedar tan bien, pero bueno, eso es más o menos en esencia un pentágono. Usted tiene que saber cómo quiere orientarlo. Si que hay una línea horizontal y el vértice exactamente opuesto en la parte más alta, o que quede, por ejemplo, así, ¿verdad? Que es más bien con el vértice en la parte más baja y la línea horizontal, o que quede a algún tipo de inclinación. Eso se decide desde el mismo comienzo. Desde el mismo comienzo, eso se decide haciendo el primer diámetro que vamos a dibujar. Si el primer diámetro que dibujamos es un diámetro horizontal, ¿ok? Entonces ya básicamente estamos casados con dos posibilidades. Esta posibilidad que es con el vértice arriba o esta posibilidad que es con el vértice abajo. Lo que sigue a continuación es lo que define cuál es la condición final, que es a dónde establezcamos eh, bueno, a este diámetro hay que ponerle nombre, ¿verdad? Le vamos a llamar el diámetro, qué sé yo, AB, ¿ok? Ni A ni B son parte del pentágono, entonces eso es importante.
donde establezcamos el punto C, que es un punto que es un radio perpendicular al diámetro que hicimos, o sea, en este caso vertical. Si lo hacemos arriba, nos va a quedar, digamos, con vértice en la parte superior. Es decir, este caso, ¿verdad? Bueno, con el vértice en la parte superior. Si no, nos quedaría este otro con el vértice en la parte de abajo. Entonces, acá es donde usted decide, ese es el momento clave. Una vez que ya lo tiene, bueno, sé si es un vértice del pentágono. Muy bien. Luego tenemos dos radios, el radio AO y el radio OB. Usted va a bisecar OB, ¿verdad? Entonces, como le enseñaron a bisecar, usted agarra, bueno, cualquier abertura a ojo más grande que la mitad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hacemos aquí un arco, hacemos acá el otro arco, nos pasamos al punto B y marcamos acá y marcamos acá, ¿verdad? Entonces, ya tenemos los puntillos y cuando los unimos, ¿verdad? Eso nos va a definir acá la intersección, que le vamos a llamar M. ¿Ok? Este punto que está acá es M. Luego, haciendo centro en M, ¿verdad? Haciendo centro en M, abrimos MC. ¿Ok? Y una vez que yo abra MC, ¿lo ven? Trazo un arco hasta que interseque a el radio OA. ¿Ok? Y este va a ser un punto importantísimo que se llama N. Que la distancia de O a M no es la misma que de O a N. ¿Ok? Eso no tiene por qué ser así. Simplemente usted biseca OB, encuentra M, haciendo centro en M y abriendo MC, traza el arco hasta que encuentra N. Resulta que NC es el lado del pentágono. Entonces, haciendo centro en C, usted abre CN, ¿ok? Y como ya este es el lado, usted lo tiene que nada más trasladar a la circunferencia. Y de una vez aprovecha y lo traslada hacia el otro extremo. Bueno, entonces ya tiene que aquí está un vértice y ya tiene que aquí está el otro vértice. Haciendo centro en este vértice y con esta misma abertura que ya es el lado, puede elegir el vértice de abajo y haciendo centro en el otro vértice de abajo. ¿Ok? Entonces, este ya sería un vértice, este sería el otro vértice y este sería el final. Entonces sería C, D, E, F y en este caso G, ¿verdad? Este último vértice. Ok, entonces veamos qué cosas que tienen que pasar. Ok, esta línea tiene que ser una línea horizontal, ¿lo ven? ¿Por qué tiene que ser horizontal? Porque la teoría dice que para un polígono de lados impar, siempre frente a un vértice existe un lado. ¿Ok? Un lado que es perpendicular. O sea, si yo trazo a esta altura, tiene que ser perpendicular al lado. Y eso se cumple, porque si este fue dibujado de forma vertical en la parte más alta y esta línea es horizontal, esa propiedad se cumple. ¿Verdad? Entonces ya podemos dibujar con tranquilidad nuestro pentágono y este sería un pentágono regular. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos el pentágono CDFG. ¿Ok? Entonces, método una vez más, usted traza el primer diámetro, ese le va a definir la orientación del pentágono, en este caso lo hicimos horizontal, hacemos un radio vertical y este va a ser un vértice, bisecamos el radio de la derecha, encontramos el punto M, haciendo centro en M y abrimos MC, trazamos este arco hasta llegar a N, CN es el lado del pentágono, haciendo centro en C, abrimos CN, trasladamos con el compás hasta el borde de la circunferencia, encontrando el primer vértice, trasladamos hasta el otro extremo, encontrando el segundo, y con la misma abertura del compás, que ya es el lado, hacemos centro en D para encontrar E y hacemos centro en G para encontrar F. ¿Okay? Esta línea tiene que ser completamente horizontal. Y ese sería nuestro pentágono. Entonces acá terminamos estos primeros 4 ejercicios de esta hoja y no deje de ver el video que sigue a continuación, donde hacemos los 4 ejercicios de abajo.